Buenos días a todos mis hermanos. Qué bendición estar aquí, amén. Y a quienes están conectados, que por alguna razón no pueden venir o nos escuchan y nos ven desde otro lugar, les mandamos un saludo y bendiciones. Y pues damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos permite servirle y pues venimos a escuchar su palabra y adorarle y exaltarle. Estamos en una serie ya desde hace 31 semanas sobre el pecado. Y miren, una realidad muy triste que ocurre en este tiempo de la iglesia cristiana es que del pecado es de lo que muchas veces menos se quiere hablar, porque hablar del pecado nos confronta, nos incomoda porque pues llegamos a pecar. Entonces muchas veces pastores pues dicen, vamos a hablar algo que los tenga tranquilos, no se me vayan a ofender. Pero la palabra de Dios ofende muchas veces, ¿no? A Cristo un día le dijeron, parece que se ofendieron los fariseos, ¿no? Y el Señor no cambió su mensaje. El mensaje llama al arrepentimiento, llama al reconocer nuestros pecados. Y hace 8 días, y hoy vamos a concluir, empezamos a hablar, el tema era pecados y entre signos de interrogación ocultos, pero ya respondimos que sí los hay, pecados ocultos. Vamos a recordar el salmo que nos llevó a esta enseñanza sobre los pecados ocultos, o esa fracción de la oración de David. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Repasemos brevemente Salmo 19:12. Es una oración que si está en la Biblia es porque debiéramos orar así. David oraba dos cosas importantes aquí. La primera era, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una oración de reconocimiento o de aceptación de que a veces nos es difícil reconocer cuando estamos en pecado. Somos muy rápidos para señalar los pecados de otros. Este anda en esto, este anda en aquello. Pero dice aquí sus propios errores. Estudiamos que la palabra errores significa pecado. Es difícil en nuestra humanidad reconocer, aceptar cuando estamos en pecado, pero es necesario. El primer paso para el perdón de nuestros pecados es reconocerlos. El segundo es arrepentirnos. De nada me sirve reconocer que estoy mal y seguir igual. Ahí no avancé en nada. Pero es una realidad, muchas veces nos pesa reconocerlos. Cuando un padre nos exhorta sobre algo malo que hicimos, tendemos a minimizarlo. Ay, también él lo hace. Hay otros peores, como esposos, como esposas, como cristianos en general. Cuando se nos confronta con un pecado, muchas veces no lo queremos aceptar. Y esa es la pregunta a manera de oración que hace David. ¿Quién podrá entender, reconocer, aceptar sus propios pecados? Y la segunda parte de este versículo dice, líbrame de los que me son ocultos. Y lo mencionábamos hace 8 días. Pecados ocultos en esta oración no es pecados que he cometido y que los demás no conocen. Eso es muy común, ¿no? Querer ocultarlos a los demás. Pero aquí habla de los pecados que me son a mí ocultos. Y dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Estudiamos el hebreo, oculto significa
o que realmente los desconozco o los quiero encubrir. A veces nos queremos autoocultar los pecados, minimizarlo. En una predicación, un hermano en Cristo te señala un pecado y tendemos a decir no es cierto, ocultarlo, encubrirlo. Hay algunos que genuinamente no nos damos cuenta, pero aún vean la oración de David, o sea, no solo en otras oraciones pide perdón por su pecado claramente expuesto, sino que aquí dice, líbrame, guárdame, límpiame de aquellos pecados que puedo yo desconocer, que puedo yo estar ocultando. Es una oración de querer caminar en santidad, o sea, no solo pedir perdón por los pecados que ya sé, sino pedirle que me muestre los que quizás cometí sin saber, o los que he cometido y quiero ocultarme a mí mismo, hacer parecer menos graves. Pero el pecado es grave. Hemos explicado desde el primer enseñanza de esta serie que el pecado es grave. El pecado es grave, cualquier pecado. Y de hecho David oraba en el Salmo 139, 23, en ese sentido también, examíname, oh Dios. Y examinar es pedirle a Dios que se meta a lo más profundo de mi ser. Porque hay pecados muy visibles, pero dice, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, es como pedirle, muéstrame si hay un pecado que yo mismo pueda no darme cuenta o me estoy escondiendo. Versículo 13, que también vimos hace 8 días del Salmo 19, dice, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Les decía yo que soberbia en este contexto de la oración es cuando una vez que se nos expone el pecado, somos tan soberbios para no querer aceptarlo. Y al que te dice, mira, esto es pecado, mira, esto va en contra de la palabra, mira, esto no es correcto. Y aún así la soberbia que muchas veces está en nuestra vida no es cierto. No es tan grave, no es tan malo. ¿Qué tiene de malo? Si Dios lo quiso, y hasta le echamos la culpa a Dios, y hasta les canté la de Joan Sebastián. No se las canté, pero es cuando soberbia aquí, de la que pide David, presérvame, líbrame, guárdame de no caer en un estado de soberbia. Hermanos que les hablas de su pecado, los confrontan y ya están endurecidos, ya no lo reconocen. Ese es un estado muy grave. Y David ora, cuídame que no haya soberbia, que no se enseñoreen de mí, porque es muy grave cuando alguien ya se le ha confrontado de muchas maneras su pecado y permanece en él. Hay soberbia. Y yo les decía que la palabra de Dios nos enseña que quien permanece en una constante soberbia frente al pecado, le viene algo muy serio. Lo leímos en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué viene por la soberbia? Quebrantamiento. Y lo dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu, que es un sinónimo de soberbia. Soberbia y altivez de espíritu es lo mismo. Y quebrantamiento y caída es lo mismo. La palabra quebrantamiento significa ruina, significa destrucción, desfallecer. La Nueva Traducción Viviente dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. O sea, mis hermanos, es un llamado a que si hay un pecado, que ya lo sabemos, se nos ha mostrado por la palabra, nos los ha dicho y señalado algún hermano en Cristo, un familiar, tus papás, tu esposa, tu esposo, y estamos conscientes de que a la luz de la Biblia es pecado y seguimos en él, es buen momento para apartarte de él, no sea que venga quebrantamiento, que venga ruina, que venga destrucción. ¿Qué va a pasar? Dios es soberano y sabe cómo trata con cada quien, pero Dios es paciente, pero al que ama disciplina. Amén. Entonces, por eso David oraba, regreso al Salmo 19, 13, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea, que no llegue un momento donde mi pecado no lo quiera reconocer y te lo señalan y te lo muestran de una u otra manera. Ahí hay un endurecimiento por el cual puede venir
la severidad de Dios. Finalmente dice en el Salmo 19:13, que vimos también, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea, cuando yo vengo delante de Dios y reconozco mi pecado y le pido que me muestre los que son ocultos y me libro de las soberbias y estoy libre de soberbia, es decir, reconozco mi pecado, entonces estaremos íntegros, seremos limpios de gran rebelión, porque eso es lo que hace la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Pero debe haber un reconocimiento real y verdadero de que ofendí a Dios. Es que esto es lo grave, mis hermanos, ofendimos a Dios. Los pecados ocultos, lo grave para muchos es que no los vayan a cachar. Ay, que no me vayan a cachar, que no me vaya a ver mi papá, que no me vaya a ver mi mamá, que no me vaya a ver el pastor, ¿no? que no se entere el pastor, ¿no? A mí me borran y me quitan de sus redes sociales, ¿no? Para que yo no vea. Pero ¿quién es el importante que lo ve todo? Que no le podemos ocultar, ¿no? Por eso David, y ahí nos quedamos, dice en el versículo 14, fíjense lo que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo primero que dice David es: sean gratos los dichos de mi boca. O sea, no solo ofendemos a Dios con lo que hacemos, sino también con lo que decimos. Y David pide, Señor, que todo lo que hable sea grato delante de ti. Que lo que hable sea agradable, sea bueno, sea justo, sea grato, como dice aquí. Ahorita les digo lo que significa esa palabra agradable. Pero Cristo dijo un día en Mateo 12:36, escuchen lo que dijo: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjense, de toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? ¿Saben qué significa palabra ociosa? Palabras inútiles. Gente que habla, bla, bla, por hablar, hasta de eso se nos va a tomar cuenta. Olvídense, por supuesto, las groserías, quien insulta, quien ofende, pues es grave delante de Dios. Pero también se nos va a juzgar por palabras ociosas. Cuando hablamos por hablar, nada más sin sentido, sin pensar. O sea, quiero que vean esta oración de David en el sentido de querer caminar en santidad. Dice: hasta lo que hablo quiero que sea grato. Pregunta: ¿lo que hablamos es grato? ¿O hablamos palabras ociosas? Esto no quiere decir que de pronto en pronto no nos podamos decir una bromita, ¿verdad? Una broma, yo soy bromista. Pero hay quien todo el día habla palabras inútiles, sin sentido, sin ningún propósito de edificar. Y dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué debiéramos hablar? ¿Qué debiera ser lo que nuestra boca pronuncia? Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar, ¿qué dice? Lo que agrada. Lo que hablamos agrada. ¿Será agradable pasar mi vida hablando mal de otros, ofendiendo? El justo habla lo que agrada. Dice: más los labios de los impíos, más la boca de los impíos, habla perversidades. Entonces es triste ver creyentes que no cuidan su boca. Ahora, lo que hablamos, pues muchas veces también lo escribimos, ¿no? Entonces podría incluir hablar lo que agrada, podría incluir escribir lo que agrada. Ahora, los que les gustan las redes sociales y escribir, ¿lo que escribo será agradable a Dios? Honestamente, ¿es agradable a Dios lo que escribo en mis redes sociales? Dice Colosenses 4:6. Vean: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Imagínense un bistecito con su salecita. Bueno, así debe ser nuestra palabra, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. La Nueva Traducción Viviente dice: que sus conversaciones sean cordiales y agradables,
y ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Eso es lo que debemos hablar, lo que agrada. Y dice David, regreso al 14, Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca. La palabra gratos en el hebreo es ratzón, significa buenos. Que lo que hablo es bueno, significa acepto, que lo que hablo es aceptable delante de Dios. Significa palabras de agradecimiento, de contentamiento. Honestamente, ahorita hace calor. Yo aquí siento más calor que ustedes tienen allá el ventilador. Pues demos gracias a Dios. Hay quien se expresa, hay calor infernal. Para empezar, no tienen idea de lo que será el infierno entonces, ¿no? Ay, Señor, qué calor, pero gracias. Palabras de agradecimiento. Lo que hablemos debe ser grato, agradable, acepto, palabras de gratitud. Dice también ahí en el 14 del Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Quiero que vean que dice David, a ver, que lo que hable sea grato, pero luego dice la meditación de mi corazón. ¿Saben qué significa la meditación de mi corazón? Lo que pienso. O sea, lo que está diciendo David, que sea grato lo que pienso, no solo lo que digo. Por alguien puede decir, hijo, no se lo dije, pero lo pensaste. Y es igual de grave, ¿lo sabían? A lo mejor alguien está pensando, ya que se calle el pastor. Bueno, no se lo dije, pero lo pensaste. Porque acuérdense que con el pensamiento alguien puede adulterar. Cristo dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces, lo que está orando David es que mi pensamiento también sea grato delante de ti. Porque alguien puede decir, me aguanté de decírselo. Ah, pero lo pensaste, Señor. Fíjense a qué grado de santidad quiere caminar David. Quiero que lo que hable sea agradable delante de ti y quiero que también lo que piense. O sea, es pecado tener un mal pensamiento, un mal deseo contra alguien, aunque no lo ejecute, como el versículo donde Cristo dice que adulteró en su corazón, o sea, no ejecutó el adulterio, pero ya lo pensó. Y entonces es tan pecado el uno como el otro. Pablo dijo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice al final? En esto pensad. Llenemos nuestros pensamientos de cosas agradables y en la medida que más leemos la palabra, que llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, de cosas edificantes, pláticas edificantes entre hermanos, de lo que yo meto a mi corazón, lo que leo, lo que medito, eso va a estar en mi mente, en mis pensamientos. Entonces, vean que esta oración del Salmo 19 de David es un David que entiende que el pecado es grave y que no quiere ofenderlo, ni sin darse cuenta, es decir, no tener un pecado oculto, no quiere ofenderlo con lo que dice, no quiere ofenderlo con lo que piensa. Por eso vuelvo a leer el 12 del Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y entonces en el 14, ora al final, ya regresando, después de decir, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, y se refiere a Jehová, vean, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto es lo más maravilloso de nuestro Dios. Fíjense, David ora, no quiere ofenderle ni con la boca ni con el pensamiento, quiere que no haya pensamientos ocultos, pecados ocultos, pero se refiere a Jehová como roca mía. Esta expresión habla que solo Dios es nuestra fortaleza. Solo Él me puede fortalecer para vivir esa vida por la que David está orando. Una vida donde no se enseñoree la soberbia de Él, donde no haya pecados ocultos, donde no le ofenda ni con la boca ni con los pensamientos. El único que nos puede fortalecer es nuestra roca, que es Cristo. Él es el que nos fortalece. Vean qué maravilloso. Dios dice, mira,
Tú tienes que caminar en santidad, pero yo te puedo dar la fortaleza para que así lo hagas. Por eso dice Efesios 6:10, vean lo que dice. Por lo demás, hermanos, fortaleceos, ¿qué dice? En ti mismo, en tu poder, en tu mente, ¿no? Mucha gente dice, no, el poder de la mente y tú hazte fuerte. No, no. Fortalécete ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que nos puede dar las fuerzas. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Sin Él no podemos. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hay cristianos luchando contra el pecado, pero lo quieren hacer en sus propias fuerzas. Si no vienes y clamas a Dios, si no vienes y oras, le dice, fortaléceme, Señor, me he dado cuenta que esto que estoy haciendo es pecado, fortaléceme, no te quiero ofender, yo no puedo en mi carne, pero yo sé que tú me puedes fortalecer. Y el cristiano tiene la victoria porque Cristo nos ha librado del señorío del pecado. Amén. Por eso le dice, repito, Salmo 19:14, oh Jehová, roca mía, pero también, ¿cómo le dice al final? Redentor mío. No solo nos fortalece, Él es el Redentor, el que nos puede redimir, el que cuando llegamos a pecar, nos perdona, nos redime, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Y eso es lo que debemos anunciarle al mundo y a la gente. Hay alguien que te quiere redimir de tus pecados. Y como cristianos por eso David, vean que habla, roca mía, redentor mío. La pregunta ¿es Dios tu roca y tu redentor? Redentor es el que me redime de mis pecados. Porque el pecado, miren mis hermanos, cuando Dios nos llama a dejar el pecado, no es por cumplirle un deseo a Él, es porque el pecado finalmente nos daña. Apartarse del pecado nos trae bien a nosotros mismos. No es un capricho de Dios, quiero que se porten bien nada más porque sí, no, porque Dios sabe la bendición de obedecerle. Es por nuestro bien, como cuando uno le dice al hijo, mira, no te vayas por ahí, mira, esto no lo hagas. Se lo estás diciendo no porque lo quieres restringir, no porque no lo quieres, al contrario, porque lo quieres, les das instrucciones para que no hagan lo malo. Lo mismo Dios. Entonces, debemos orar, mis hermanos, de no tener esos pecados ocultos o que queremos ocultar, porque creo que la mayoría de las veces son pecados que conscientemente queremos ocultar. El corazón es perverso y engañoso. Y acuérdense que finalmente no hay nada oculto para Dios. ¿Se acuerdan que dijo Cristo? Marcos 4:22, fíjense lo que dijo. Porque no hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? Manifestado. Ni escondido que no haya de salir a la luz. Esto es tremendo. Independientemente que Dios ya sabe tu pecado y mi pecado que por ahí queremos esconder alguna vez, tarde o temprano va a ser manifestado. Tarde o temprano va a salir a la luz. Y entre más ocultamos un pecado, en lugar de venir a pedir perdón a Dios, Señor, perdóname y apartarme, Dios es soberano y puede sacarlo a la luz en el momento que Él quiera. Y va a ser vergonzoso. No sé si vieron un video muy viral, seguramente pasó en todo el mundo ese video, de un alto funcionario de una empresa en Estados Unidos, que se fue a un concierto con la amante, que era directora de su empresa también. En su vida se imaginaron que todo el mundo se enteraría en un momento de su adulterio. Salió a la luz, ellos estaban ahí felices, abrazados, y se suelen los conciertos pasar en la cámara y poner a los enamorados ahí en las pantallas, y de repente que los pone la cámara. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que un día Dios tenga que hacer algo para sacar a luz tu pecado si no nos arrepentimos. ¿Y saben que Dios lo está haciendo con muchos pastores? Pastores a los que se les descubre un amante, se les descubre malversación de fondos, se les descubre una doble vida. Imagínense que un día salga así a la luz en el YouTube y que se haga viral un video. Ahora, lo más importante no es que se haga viral o no, es que hemos ofendido a Dios.
Pero no hay nada oculto, dice el Señor, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Les voy a poner dos ejemplos bíblicos de dos casos en la Biblia donde creían que nadie se iba a enterar de su pecado. Nadie nos vio, nadie va a saber, pero Dios se encarga de revelar el pecado. Un caso es un matrimonio muy conocido, a lo mejor han oído de él, Ananías y Zafira. ¿Cuántos han oído de Ananías y Zafira? Ananías es el hombre y Zafira la mujer. Bueno, cuando uno lee en Hechos, ese pasaje de Hechos 5, hay al inicio de la iglesia fue algo que el Espíritu Santo dirigió, estaban los apóstoles, y todos reunidos por la persecución. Cristo había ascendido, vino el Pentecostés, se proclamó el Evangelio, y dice la Biblia que tenían en común todas las cosas, y había un mover donde todos vendían todo y lo repartían. Era algo muy especial, y digo muy especial porque nunca en la Biblia se da una instrucción doctrinal de que así se tenga que hacer, que todos vendamos todos y aquí el pastor reparte por igual. No, eso fue un mover muy especial. Pero vamos a aprender algo aquí. Hechos 5:1, fíjense. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Tenían un terrenito allá por Xochimilco, ¿no? 350 metros cuadrados. Entonces, ellos, porque era algo voluntario, cuando uno estudia la historia, ellos habían decidido, Señor, vamos a dar la venta del terrenito de Xochimilco, lo vamos a traer a los apóstoles. Pero de repente dice el versículo 2, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Oye vieja, mira, ¿para qué les llevamos tantos a los apóstoles? ¿Qué tal si sacamos, nos vamos a Acapulquito? ¿Quién se va a enterar? De por sí ni sabían cuánto íbamos a dar. Y si le sacamos esto para dar un viajecito, y la mujer le dijo, está bien, viejo, vamos a hacerlo. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Pregunta, ¿alguien sabía de lo que ellos habían decidido? No, ellos tranquilos. Al contrario, yo creo que el apóstol Pedro va a decir, bendecido hermano, gracias por obedecer a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 3, que dijo Pedro, Ananías, él feliz, yo creo que esperaba que dijeran, miren, el hermano donó la heredad de Xochimilco. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿A mí, el apóstol? Dijo Pedro. No, ¿a quién le estaba mintiendo? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, si no la hubieras vendido, pues no pasaba nada. No la vendiste, no la traías, pues era tuya y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres, sino a Dios. Ahí está lo grave, ¿ya vieron? No es que engañó a los apóstoles, no es que engañaste al pastor, no es que engañaste a tu papá, no es que engañaste al jefe. ¿A quién estás engañando? A Dios. Un paralelismo, porque este pasaje luego se usa para meterle miedo a la gente, para que siembren y pacten, y no, es un pasaje ahí bueno para amedrentar. A ver, el que no de ahorita. Pero sí hay un paralelismo. Nosotros como creyentes hemos estudiado lo que son las ofrendas, los diezmos, cómo debemos anticipadamente prepararlo, es entre tú y Dios, hacerlo generosamente, lo hemos estudiado. Pero hay quien quiere engañar a Dios. Ay, Señor, pues me ha ido re mal, pues ya sabes, entonces, pues tú sabes, ¿no? Y le gastas por acá y le gastas por allá, pero nos duele mucho darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí o no? A Él que nos da todas las cosas y a Él no lo engañamos, ¿no? Aquí, ¿qué pasó aquí? Hechos 5:5. Al oír estas palabras, al oír Ananías estas palabras, ¿qué le pasó? Cayó y expiró. ¿Qué significa expiró?
colgó los zapatos tenis. Se murió. ¿Se imagina que pasara algo aquí? O sea, yo creo que vendría, no sé, la fiscalía, Semefo. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pues, ¿se imaginan la escena? O sea, Dios en su soberanía. A ver, aquí no es para decir, porque sí puede agarrar un predicador, hermano, si no das, ahorita te vas a morir como Ananías, ¿no? Pero Dios en su soberanía ejecutó un severo juicio porque le mintieron, para dejarnos en claro que es grave engañar a Dios en lo que sea. Bueno, versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, porque Ananías fue solito, su mujer estaba arreglando y llegó tarde a la iglesia. Entonces, 3 horas después, miren, ni al amén. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Dicen los historiadores que iba cantando al alto y sublime. Ahí venía cantando ella bien. Amén. Seguramente ahorita los apóstoles están bien contentos de la heredad que dimos y ahorita me van a pasar al frente. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Miren lo que le reveló el Espíritu Santo. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Ay, hermanos. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron, la sepultaron junto al marido, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál es el punto central de esta enseñanza? Que a Dios no lo engañamos. No hay nada oculto para Dios. ¿Tú crees que nadie te vio? No me vio mi jefe, no me vio mi jefa, nadie sabe, nadie supo. ¿Quién sí lo sabe? Eso es lo grave. Eso es lo grave. Y por supuesto puede suceder en nuestros diezmos y ofrendas, pero insisto, no podemos usar este pasaje para meter miedo. Aquí hemos estudiado claramente lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda, su uso, cómo Dios lo diseñó, pero aquí el punto central es no engañar a Dios en nada, porque además no lo podemos engañar. Querer mentirle, cuidado con tratar de engañar a Dios. Entre nosotros nos podemos engañar. A mí, como me acuerdo ese día muy triste, muy trágico, estábamos en una reunión dominical y había un diácono, pues muy conocido, muy servicial, todos lo tenían en alta estima al diácono, y en pleno servicio llega su mujer. ¿Cómo es? Pero estaba muy brava, pues, pero tenía sus razones. Empezó en pleno servicio, pastor, ustedes tienen ahí a un adúltero, quiero decirle que él es esto y él. Era un adúltero. Ahí no existía YouTube, si no ya estuviera ahí viralizado, más que el del CEO. Imaginen, en pleno servicio. Ahora, lo grave es que ya se lo querían ocultar a Dios. Que Dios lo saque a luz es otra cosa. Entonces, el Señor al que ama disciplina. ¿Qué tenemos que hacer? 1 Corintios 13:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Saben qué significa examinar? Porque a lo mejor venimos, Señor, perdóname por todos mis pecados del día, todo lo que hice ayer, antier y anteayer. No, examinar es algo concienzudo. A ver, Señor, en algo te ofendí. A ver, hoy dije una mentira, ofendí, no hice lo que tenía que hacer. En mi trabajo me pagan por hacer esto y no lo hice. Mis papás me mandaron a hacer esto y me hice pato. ¿Qué hice, Señor? Es examinar mi vida como con lupa, a ver dónde, Señor, hice algo malo. Dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos, ¿qué? Juzgados. Porque cuando yo le pido perdón a Dios, arrepentido de mi pecado, entonces Dios me perdona, ya no me dice, pero ahora me la vas a pagar. Perdona. A veces ciertos pecados tienen consecuencias terrenales, ¿no? Alguien que robó y le pide perdón a Dios, pero lo agarra la policía, Dios lo perdona y ya está limpio delante de Dios, pero tiene que pagar su condena terrenal. Entonces, cada día debemos orar. Dice Números 14:18 que Jehová es tardo para la ira.
y grande en misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que perdona la iniquidad, gloria a Dios, y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, perdona. Pero si alguien no se arrepiente, no lo va a tener por inocente. Entonces, si no entendemos que nada podemos ocultar, Dios nos va a hacer entender. Si somos sus hijos, al que ama disciplina. Y si alguien no es su hijo, pues ya le dará cuentas en la eternidad el día del juicio. Pero mis hermanos, tengamos cuidado, porque a veces decimos, bueno, es que yo tengo pequeños pecadillos, hay una cosita por acá, pero minucias, porque solemos categorizar el pecado, ¿no? En la religión tradicional a mí me enseñaron que había pecados veniales y había pecados mortales. Ah, no, esos no los cometas. Cuando bíblicamente todos los pecados son graves. Dice Cantares 2:15, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Muchas veces un agricultor pues se preocupa a lo mejor de grandes depredadores, pero las pequeñas zorras, las que de a poquito, ¿saben que un cultivo lo pueden acabar pequeñas hormiguitas? Y ahí está la hormiguita y de repente desapareció. Entonces, a veces tenemos pequeños pecadillos, esto no es tan grave, esto no es tan grave. Pero esos pequeños pecadillos un día pueden provocar tu ruina, que tu testimonio se venga abajo, pueden provocar que tu testimonio sea manchado. Entonces, por eso, cuidado, incluso dice en el mismo sentido, Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Imagínense, hubo un caso de un predicador famoso, el nombre ahorita no es relevante, pero recientemente, sana doctrina, y ahí un pecado de adulterio. Hizo, y Dios lo usó grandemente, pero esa mosca muerta le derrumbó todo su testimonio, mis hermanos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. Así una pequeña locura, algo que hiciste puede dar al traste con una vida de buen testimonio. Les voy a dar otro ejemplo de alguien que quiso ocultar, así como Ananías y Zafira, pero acá es diferente. ¿Han oído el caso del criado de Eliseo, el siervo de Dios? Se llamaba Giesi. ¿Alguien aquí se llama Giesi? Cuando tengan un bebé ahí le pueden poner Giesi, pero no en honor a él. Les voy a dar el antecedente porque el pasaje es muy largo y el tiempo no tanto. Había un rey de Siria llamado Naamán, tenía lepra. Y la criada de su esposa le dijo, vaya con el profeta Eliseo, ¿no? Como cuando alguien te dice, ve a la iglesia, acércate a Dios, pues le dice, vaya con el profeta Eliseo. Y el hombre decía, no, yo qué voy a ir, yo no necesito. Bueno, el caso es que mandó siervos y finalmente Naamán fue directamente con Eliseo porque tenía una lepra. Segunda de Reyes 5:10 dice, entonces Eliseo, fíjense, llegó Naamán y Eliseo le mandó un mensajero, porque ya le había mandado muchos mensajeros Naamán, tratando con el orgullo de Naamán, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El siervo de Dios, guiado por Dios, le dice a su siervo, dile a Naamán que se meta al Jordán 7 veces y va a sanar. Ya lo habían llevado al ISSSTE, al ABC, no se le quitaba la lepra. Y de repente alguien dice, métete 7 veces al Jordán y se te va a quitar. ¿Saben qué hizo Naamán? Versículo 11. Y Naamán se fue enojado. ¿Cómo que ¿Qué pasó? Se acabó la batería del iPad chiquita. Del iPad chiquita. Ay, del iPad chiquita. ¿Cómo crees? ¿Y por qué? Bueno, versículo 15, miren lo que pasa aquí. Naamán, una vez sano, dice el versículo 15, vuelve al varón de Dios, va con Eliseo. Él y todas, además era un hombre importante, ¿no? Era un hombre importante, político importante. Y se puso delante de él, de Eliseo, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Una manera de expresar que se volvió a Dios, Naamán.
Vean, podemos decir, se acababa de convertir al Señor. Bueno, y le dice, te ruego recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué hizo Naamán? Pues él agradecido dice, te voy a dar una buena ofrenda, mi estimado Eliseo. ¿Qué le dijo Eliseo? Versículo 16. Mas él le dijo, claro que sí, pacta con Dios por tu milagro. Siembra en mi ministerio por el milagro. ¿Así le dijo? No, vean, mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero ¿qué pasó con Eliseo? No quiso, no quiso. Naamán de un corazón agradecido, digamos un nuevo convertido que dice, pues, quiero dar algo porque me sanaron, pero obviamente, pues el siervo de Dios sabe que no podemos vender los milagros, no podemos lucrar con el don de Dios. Como creyó Simón el mago, ¿se acuerdan de Simón el mago en Hechos 8:18? Que vio que oraban y que el Espíritu Santo descendía sobre los que oraban los apóstoles, y dice Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció un billete, ahí dice, diciendo, dadme a mí ese poder para que cualquiera que yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, ¿cuánto vas a dar, mi brother? ¿Vas a sembrar en este ministerio? No, vean que le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Es una maldad creer que podemos comerciar con el don de Dios. Bueno, regreso a Segunda de Reyes. Entonces, una vez que Naamán, acá no era el caso del mago, de Simón el mago, Naamán con un corazón agradecido por el milagro quiso darle algo. Mas, ¿qué dijo Eliseo? Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instó, le dijo, ándale, mira, por favor. Pero él no quiso. Versículo 20, me adelanto un poquito. Entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. ¿Cómo no le recibió el billete? No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, o sea, le echa la culpa a Dios, en el nombre de Dios, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Miren nada más a Giezi, o sea, el siervo de Dios dijo, no, o sea, una ofrenda por haber sanado, no. Versículo 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor. Mi señor me envía a decirte, o sea, Eliseo me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Esto era cierto, lo que Giezi le dice a Naamán, oye, puedes dar un talento. ¿Saben que un talento de plata son aproximadamente 34 kilos de plata? ¿A cómo estará la plata ahorita? El kilo. Según lo que leí en internet, ronda los 20,000 el kilo de plata. Imagínense, 34 por 20,000, casi 700,000 pesos. Mira, unos 700,000 Naamán, 2 vestidos. ¿Qué hizo Naamán? Versículo 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Le dio el doble. Naamán representa, miren, puede representar al recién convertido. Naamán generoso dijo, pues si me sanó Dios y viene a pedir un talento, pues yo le doy 2. Un recién convertido, pues generoso, ¿no? Pero Eliseo ya había rechazado esa ofrenda. Pero dice aquí el versículo 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le instó, y ató 2 talentos de plata en sus 2 bolsas, 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, lo guardó
Luego mandó a los hombres que se fuesen. ¿Qué hizo Giezi? Vénganos tu reino. Se guardó los dos, 1,000,000, casi 1,400,000 pesos. Por traducir, ¿no? Para que se den una idea. Cosa que el siervo de Dios, a quien Dios usó para sanar, no quiso aceptar. Versículo 20. Yo creo que Giezi aquí, porque ahí dice que lo guardó en un lugar secreto. Versículo 25. Llega Eliseo con Giezi y le dice, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. No, yo aquí he andado. Se vea cómo una mentira lleva a otra. Te caen en un pecado, lo quieres ocultar, y una mentira y otra mentira. Versículo 26. Yo creo que él dijo, pues ahí para la cosa, pues ¿quién va a saber que Naamán, que ya se fue, me dio ese dinero? Y versículo 26. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió en su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, versículo 27, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿De qué nos hablan estos pasajes? Que a Dios nadie le puede engañar. No hay nada oculto para Dios. ¿Cuál es el llamado? Salmo 19:12. Que oremos a Dios, Señor, no habrá algo oculto en mi vida. Él todo lo sabe. No sé si va a hablar como Giezi o como que en el caso de Ananías y Zafira. Él es soberano, pero lo que la Biblia nos quiere dejar en claro, no hay nada oculto que Dios no conozca. Que si en esta mañana estás en algún pecado, en alguna conducta que es nadie me vio, nadie supo, nadie sabe, Dios sí lo ve. Y que es un llamado a arrepentirnos. Dice Números 32:23, que si así no lo hacemos, he aquí habréis pecado delante de Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Saben qué significa la expresión nuestro pecado nos alcanzará? Que tarde o temprano saldrá al descubierto. Aquí todos, aleluya, amén, gloria a Dios, parecemos todos. Si hay pecado en nuestra vida, pidamos perdón a Dios. Arrepintámonos. Miren cómo oraba David, se los voy a leer para terminar. Salmo 139, 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. No hay nada que no conozca de ti, de mí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Son expresiones que hablan, Señor, tú conoces todo. Y todos mis caminos, fíjense, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está palabra en mi lengua y ya tú la sabes toda. Fíjense, yo todavía no hablo y ya Dios sabe lo que voy a hablar. Son expresiones para darnos a entender que Dios lo sabe todo. No le podemos esconder nada. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Delante, detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá un lugar donde diga, no, aquí sí ya Dios no me ve? No hay lugar, mis hermanos. Tengamos temor de Dios, dice el versículo 23 del mismo Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es ese deseo profundo, mis hermanos, de pedirle a Dios que si hay algún pecado escondido, nos lo muestre y le pidamos perdón. Ahora, si son pecados que ya sabes, pues ahora es cuando también, mis hermanos. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Con el pecado no se juega. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. El pecado ofende a Dios. La iglesia está llamada a caminar en santidad. ¿Pecamos? Sí.
Lo importante es arrepentirnos y apartarnos. Y eventualmente pasará otro día y alguna otra situación y pedimos perdón y cada vez nos volvemos más sensibles al pecado. En la medida que llevo una vida de oración, de la palabra, me vuelvo más sensible al pecado. Cuando tú ves un cristiano que no ora, que no lee, cada vez se congrega menos, se va haciendo como un callo en su vida, ya no ve el pecado tan grave, esto no es tan grave, esto qué es, y empieza a minimizarse y a matizarse el pecado. Cuidado, el pecado mata, la paga del pecado es muerte. Amén. Pues oro que Dios nos muestre que si hay pecado en nuestra vida, es un buen momento para ponerte a cuentas con Dios. Y si esta mañana hay alguien que dice, bueno, yo ni siquiera tengo una relación con Dios, para eso vino Cristo a morir en una cruz en el Calvario. Dice la palabra de Dios que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Es a través de la obra de Cristo en la cruz, que pagó nuestros pecados, que toda persona que arrepentida de sus pecados cree en Jesucristo puede tener perdón de pecados y vida eterna. Así es que les invito a que nos despidamos en oración. Si quieren cerrar sus ojos y oremos a Dios. Hay algo, mi hermano, mi hermana, que sabes que es pecado y ahí lo tienes y no lo quieres aceptar y no lo quieres reconocer. Arrepiéntete. No solo el deseo de tu papá, de tu mamá, de tu hermano en Cristo, del pastor, es que Dios sabe que la paga del pecado es muerte. Es que Dios es justo y es paciente, pero Él nos llama al arrepentimiento. Arrepiéntete y deja tu pecado. No vale la pena. El pecado paga y paga muy cruelmente. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Gracias a Jesucristo que por Él hoy podemos tener ese perdón de pecados. Pero no juguemos al pecadito. No juguemos a que no pasa nada. No abusemos de su gracia y su paciencia. Si Dios nos ha llevado a estas enseñanzas es porque es una advertencia quizás muy a tiempo para algunos en esta mañana. Una advertencia que dejes tu pecado. Quizás es una mentira, quizás es adulterio, quizás es fornicación, quizás es una relación ilícita fuera de la voluntad de Dios, quizás es una mentira, lo que sea. Arrepiéntete y deja tu pecado. Si Dios te lo pide es porque es lo mejor para tu vida. Él te creó, Él te formó desde el vientre de tu madre. Pídele perdón a Dios. Pongámonos de pie. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que estoy seguro nos ha confrontado, Señor, porque tendemos a ocultar el pecado, a minimizarlo, a justificarlo, a no querer reconocerlo. Pero hoy tu palabra creo que nos ha dado una enseñanza clara de lo grave que es querer ocultar el pecado, que muchas veces tú lo sacarás a luz, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido. Si hay alguien en este lugar, Padre, que hoy no te conoce como tu Señor y Salvador, yo pido que tu Santo Espíritu le convenza de su pecado y venga a tus pies, creyendo en Jesucristo que pagó por él. Y los que no te hemos conocido como Señor y Salvador, hoy damos gracias que nos hablas para traer a cuentas nuestros pecados delante de ti, arrepentirnos y apartarnos de él. Que tu gracia, Señor, nos alcance. Gracias por Jesucristo, quien pagó y murió en nuestro lugar, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.